Hola a todos y bienvenidos a este video que cuenta con el amable patrocinio de Squarespace. Así que hoy me complace anunciar que estoy actualizando el Victualers Yard, así que para cuando veas esto habrá un par de nuevos carteles disponibles. Estos van a ser carteles muy grandes. Aquellos de ustedes que estuvieron en la conferencia en el HMS Belfast ya los habrán visto y solo voy a mostrarles lo fácil que es agregar un nuevo producto. Así que estoy poniendo un título, alerta de spoiler, es el USS Texas en la hipotética batalla de Texel. Y luego solo estoy agregando una imagen de la obra original. Y después solo es cuestión de poner el precio y agregar las cantidades en existencia. Inicialmente estoy poniendo 10 porque, a diferencia de los carteles anteriores que eran tamaño A3 o A4 como puedes ver por las dimensiones que acabo de poner, es grande. Estos son tamaño B1, así que incluso un poco más grandes que un A0. De hecho, miden aproximadamente 1 metro de ancho, un poco más de 3 pies en medidas estadounidenses y británicas, para que te des una idea. Y el primero es, como dije, el USS Texas en su formato original. Y puedes ver que también estoy cambiando la forma en que se va a mostrar. Todo esto, obviamente, está planeado para lanzarse la misma semana en que este video se publique. Inicialmente, habrá 10 de cada uno en existencia. Y luego, una vez que se vendan, puedo mandar a hacer más, porque obviamente estos son bastante grandes y caros de fabricar en comparación con los carteles más pequeños. El otro, como pueden ver, es el USS Texas en dique seco, basado en una serie de fotos que tomé mientras estuve ahí. Una configuración agradable y sencilla con Squarespace. Así que, si después de todos estos pequeños mini tutoriales que he estado haciendo, crees que podrías construir un sitio web, tal vez idealmente para propósitos de historia naval, pero nunca se sabe, podrías querer hacerlo por alguna otra razón, entonces ve a squarespace.com/Drachinifel. Puedes obtener una prueba gratuita y, una vez que estés listo, ese pequeño enlace te dará un 10% de descuento en tu primer sitio web o dominio. Así que gracias una vez más a Squarespace por patrocinar el video y continuamos con el programa principal. Entonces, en una transmisión en vivo reciente de Dry Dock, me encontré con la pregunta sobre cómo visualizar la carrera de los acorazados tipo Dreadnought con un poco más de detalle, tanto en términos de la cantidad de barcos construidos y cuándo entraron en servicio, como también en términos de la cantidad de cañones, el peso de la andanada de los cañones, ese tipo de cosas, tratando de evaluar la efectividad de varias flotas de batalla durante la carrera armamentista de los acorazados en el periodo previo y durante la Primera Guerra Mundial. Y pensé, bueno, es una buena idea, pero no es una pregunta que pudiera responder ahí mismo en la transmisión en vivo. Requiere bastante trabajo reunir todos los datos, pero de todos modos lo hice. Así que bueno, hoy vas a conocer la carrera armamentista de los acorazados, explicada con gráficos y tablas de Excel, aunque afortunadamente solo tendrás que lidiar con los gráficos. Y hoy vamos a ver las 3 armadas más grandes de la Primera Guerra Mundial, que son la Marina Real, la Marina Alemana y la Marina de los Estados Unidos. Y antes de que preguntes, sí, podría incluir a los rusos, los japoneses, los italianos, los franceses, incluso a los españoles, que tenían acorazados y demás, y así sucesivamente. Sin embargo, eso haría que hubiera muchas líneas molestas y amontonadas justo cerca de la parte inferior. Y realmente no nos dice mucho sobre quién iba adelante. Así que si quieres que amplíe el conjunto de datos para incluir todos esos, y quizás obviamente para que también tengan sus propias gráficas individuales. Claro, puedo hacer eso, y ya tengo el formato y las fórmulas listas para eso de todos modos, no debería ser tan difícil de hacer, pero en cuanto a poder visualizar más fácilmente lo que está pasando, creo que lo mejor es quedarse solo con los británicos, los alemanes y los estadounidenses. Para esta presentación, y solo unos cuantos puntos rápidos de referencia de datos. Me estoy basando únicamente en acorazados, podría hacer cruceros de batalla como algo separado, pero básicamente es obvio. Esa es una competencia entre británicos y alemanes, con los japoneses apareciendo hacia el final. Y realmente debería ser algo propio, algo aparte en algún momento. Así que solo estamos viendo acorazados, y en cuanto a cómo los estoy clasificando por la fecha en que se colocó su quilla, así que todo está dividido en trimestres, así que trimestre 1, 2, 3, 4 de cada año. Y si el barco fue puesto en quilla en ese trimestre, aparece como en construcción en ese trimestre, y de igual manera, si se completa o se pone en servicio en un trimestre determinado, aparece en ese trimestre. Entonces, por ejemplo, si un barco se pone en quilla en febrero de 1910, aparecerá en el primer trimestre de 1910, y si se pone en servicio en mayo de 1913, entonces aparecerá como un buque en servicio en el segundo trimestre de 1913. Por supuesto, el nivel de operatividad de un barco en el momento de su puesta en servicio o finalización, en comparación con cuando se une a la flota en servicio activo completo, varía bastante. Dependiendo de si hicieron las pruebas antes o después, qué tan rápido puede aclimatarse la tripulación, cosas así, etcétera, etcétera. Pero al menos en términos teóricos, una vez que un barco es puesto en servicio, en teoría podrías llevarlo al campo de batalla al día siguiente, si realmente tuvieras que hacerlo.
Así que vamos a empezar con esta gráfica. Este es el número total de acorazados de las tres armadas. Tenemos a los británicos en tonos rojos, a los alemanes en tonos grises y a los estadounidenses en tonos azules. El tono más claro muestra los barcos en construcción y el tono sólido muestra los barcos en servicio. Y sí, esto toma en cuenta los barcos que salen de servicio, como el Audacious y el Vanguard, y también los barcos en construcción. Elegí incorporar los tiempos de construcción de los barcos que realmente entraron en esas armadas. Incluso si técnicamente algunos de ellos, como el Ironaut, el Erin, el Agincourt y el Canada, no fueron construidos para la Marina Real en ese momento, obviamente luego fueron comprados a la fuerza, pero finalmente terminaron en esa armada. Así que, ya sabes, su tiempo de construcción también tiene que ser incluido, de lo contrario tendrías barcos apareciendo de la nada. Y también es una forma útil y rápida de mostrar la capacidad de construcción. Sí, no incluí el Salamis en los alemanes, pero nunca se completó, así que solo debería aparecer como una especie de buque único, más o menos en construcción. Realmente no cambia mucho ahora. Entiendo que este gráfico podría ser un poco confuso para algunos espectadores, así que cambié a mostrar solo las dos secciones separadas, construcción y finalización. Y esto realmente cuenta una historia interesante, porque puedes ver claramente que la Marina Real Británica empieza por delante de todos los demás con el Dreadnought ahí, pero luego, cuando todos empiezan a construir Dreadnoughts en serio, así que tienes los South Carolinas para Estados Unidos llegando después, seguidos por los Nassau para los alemanes durante los siguientes años. Es una competencia muy cerrada y la gente a veces habla de eso. Bueno, tal vez los británicos estaban exagerando cuando decían que los alemanes podrían superarlos en 1 o 2 años, etc. Bueno, en realidad no. Si miras este gráfico, verás que en varios puntos, a lo largo de 1907, 1908, 1909, los alemanes, incluso si solo estamos viendo acorazados, en realidad estaban construyendo más barcos que la Marina Real en varios momentos. Ahora bien, de acuerdo, es cierto que parte de esto se debe a que los británicos estaban construyendo y botando barcos un poco más rápido. Pero no es una gran diferencia y Estados Unidos no lo estaba haciendo tan mal en cuanto a mantenerse al día. Están un poco rezagados la mayor parte del tiempo, pero no por mucho. Lo interesante, por supuesto, es que entonces puedes ver, a medida que avanzamos por 1909 y 1910, empezamos a ver los efectos de la campaña, queremos 8 y no vamos a esperar en Gran Bretaña. Las limitaciones del Congreso en Estados Unidos y el ejército alemán diciendo, oigan, queremos que nos devuelvan algo de nuestro dinero allá en Alemania. Porque para cuando avanzas hasta 1910 puedes ver eso. Aunque el programa de construcción alemán ha estado por delante de la Marina Real Británica en cuanto al número de cascos en construcción más tiempo del que ha estado por detrás en los últimos años. Para finales de 1909, principios de 1910, en realidad empieza a quedarse atrás, luego cae catastróficamente. Mientras tanto, el programa de construcción de la Marina Real se dispara hasta 1914, cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial significa que, bueno, tanto el programa británico como el alemán disminuyen, pero la caída es obviamente mucho más notable en la línea británica porque ha sido mucho más alta. Mientras que Estados Unidos simplemente sigue avanzando porque no les importa particularmente el hecho de que los europeos estén en guerra. Y de hecho tienen un pequeño impulso gracias a varios factores, incluyendo el inicio de la construcción de los New Mexico. Y así terminas con los estadounidenses superando a los alemanes en cuanto al número de barcos en construcción para finales de 1914 y para cuando llegas a principios de 1916. Porque Gran Bretaña no ha puesto en quilla ningún nuevo buque capital desde que comenzó la guerra, el número de barcos en construcción de Gran Bretaña sigue disminuyendo. De hecho, cae por debajo de los alemanes porque los británicos realmente están terminando sus barcos, mientras que muchos de los alemanes siguen en los astilleros. Y los estadounidenses están por delante de todos para 1917. Pero ¿cómo se traduce esto en el número de barcos realmente en servicio? Bueno, como puedes ver aquí, la gráfica cuenta una historia un poco diferente. Obviamente la Marina Real tiene una ventaja inicial ahí, con el Dreadnought literalmente manteniendo una línea de un punto durante varios años. Pero luego, gracias a que los astilleros británicos eran un poco más rápidos, a pesar de que los alemanes tienen más cascos en construcción en cualquier momento durante una buena parte de la segunda mitad de la década de 1900, como acabamos de ver, Gran Bretaña toma una ventaja temprana en el número de cascos realmente en servicio y mantiene esa ventaja ligeramente, ampliándola a medida que pasa el tiempo.
Y, por supuesto, como esto es al final de la construcción, el efecto de la campaña "queremos 8 y no vamos a esperar" solo se nota hasta finales de 1914 y principios de 1915, donde puedes ver que, de repente, los números de la Royal Navy siguen subiendo y subiendo. Y hay que admitir que esto se vio favorecido en parte por la requisa de esos 3 barcos que estaban construyendo para otros países. Y simplemente seguirán aumentando. Ese impulso de construcción de principios de la década de 1910 que recibe la Royal Navy apenas comienza a incorporarse a la flota, culminando con el último barco entrando en servicio hacia finales de 1916, habiendo abierto una ventaja absolutamente enorme sobre los alemanes, quienes han estado relativamente estáticos desde mediados de 1914, con solo la incorporación del Baden y luego del Bayern aumentando un poco sus números, solo un poco, obviamente. El enorme volumen de construcción tanto de los británicos como de los alemanes significa que para finales de 1912 ambas armadas están muy por delante de los estadounidenses, aunque obviamente los británicos están un poco más adelante que los alemanes. Pero luego puedes ver que, una vez que llegas a finales de 1915, la tasa de incorporación alemana ha caído drásticamente, pero los estadounidenses simplemente siguen adelante. Esta brecha bastante grande entre las flotas de Estados Unidos y Alemania a finales del 14 y principios del 15 se va cerrando gradualmente a medida que Estados Unidos sigue incorporando más y más barcos. Hasta que, para 1918 y el final de la guerra, puedes ver que en realidad hay una brecha muy pequeña de solo unos 3 barcos entre el número de acorazados de los estadounidenses y el número de acorazados de los alemanes. Entonces pasamos a otra forma de visualizarlo: el número de cañones de diferentes calibres. Ahora, desafortunadamente, poner esto en una tabla donde todos tengan todos sus cañones en un solo lugar es prácticamente imposible. Simplemente parece un plato de espagueti descontrolado. Pero se puede hacer por marina individual, lo cual tiene algunos datos interesantes por sí mismo, así que este es el gráfico de la Marina Real. Este es el número de cañones disponibles para la flota en los diferentes calibres a lo largo del tiempo. Así que obviamente la primera línea es la de 12 pulgadas, y luego tenemos la línea amarilla, que es para los cañones de 13.5 pulgadas, los cañones de 14 pulgadas están en azul y los cañones de 15 pulgadas en verde. Así que, como pueden ver, de nuevo, el Dreadnought inicia todo trayendo 10 cañones a la mesa. Luego, todo empieza a aumentar bastante rápido. Y luego, de hecho, pueden ver el corte directo cuando la Marina Real deja de traer cañones de 12 pulgadas y empieza a traer los cañones de 13.5 pulgadas. Y luego hay un aumento muy pronunciado porque, por supuesto, hay 10 cañones en todos los barcos de 12 pulgadas de la Marina Real y 10 cañones en los barcos de 13.5 pulgadas, pero están construyendo los barcos de 13.5 pulgadas en mayor cantidad. Y luego, por supuesto, hay otro corte claro y ordenado, y después entran los cañones de 15 pulgadas en los Queen Elizabeth y Revenge. Y luego la línea de 14 pulgadas, esa es literalmente solo el HMS Canada con sus 10 cañones. Y antes de que alguien se lo pregunte, sí, el pequeño aumento en el número de cañones de 12 pulgadas alrededor de principios de 1914 es cuando Agincourt entra en juego. Ese aumento es solo Agincourt por sí sola. Y luego, la disminución en 1917 es la destrucción del HMS Vanguard. Quizá te preguntes por qué en estos no has podido ver qué le pasa a Audacious. Bueno, eso es porque muchos barcos están entrando en servicio al mismo tiempo que Audacious es hundido. Y por lo tanto, aunque sí reduce el conteo total de cañones de 13.5 pulgadas, entra en servicio una cantidad similar, así que en realidad no lo ves reflejado en la gráfica. En su caso, en realidad es el HMS Erin entrando en servicio en el mismo trimestre. Para los alemanes, la gráfica es mucho más sencilla. Tienes un aumento muy rápido en el número de cañones de 11 pulgadas con los Nassau, pero luego, por supuesto, tan pronto como los Nassau están en servicio, eso es todo. Así que solo tienes la línea naranja-amarilla que simplemente representa los cañones de 12 pulgadas porque esos equipan a la gran mayoría de los acorazados Dreadnought alemanes. Pero luego puedes ver que eso también se detiene, y después hay una especie de largo intervalo antes de que Baden y luego Bayern entren en servicio con sus cañones de 15 pulgadas, y eso es prácticamente todo para los alemanes. Y luego, el gráfico más simple de todos, por supuesto, es el de los estadounidenses, porque solo hay cañones de 12 pulgadas aumentando y aumentando, entrando en servicio entre finales de 1909 y mediados de 1912. Y luego hay un pequeño intervalo y después los cañones de 14 pulgadas empiezan a llegar con Texas y New York. Y luego, como puedes ver, hay una especie de meseta y después llegan los nevadas y simplemente empieza a subir y subir y subir.
Y curiosamente, eso significa que en realidad a los estadounidenses les toma más tiempo superar el calibre inicial de los cañones de sus acorazados, porque los británicos tienen más cañones de 13.5 pulgadas en la flota que cañones de 12 pulgadas alrededor del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes superan la cantidad de cañones de 11 pulgadas en la flota, con cañones de 12 pulgadas alrededor de 1912, pero como pueden ver aquí, a pesar de construir barcos con 10 y luego 12 cañones de 14 pulgadas, la enorme cantidad de cañones de 12 pulgadas en la flota estadounidense significa que en realidad no superan ese número usando sus barcos de 14 pulgadas. Hasta prácticamente el final de la Primera Guerra Mundial, a principios de 1918, por supuesto, si quieres darle la vuelta y usar los cañones de 12 pulgadas como el número a superar, entonces claro, los estadounidenses son una de las dos únicas armadas que realmente superan ese número, porque los alemanes solo llegan a tener 16 cañones de 15 pulgadas en servicio con el Baden y el Bayern. Pero creo que algo bastante interesante en comparación con el número de cañones es el peso de la andanada. Ahora, esto se mide en libras porque es el peso del proyectil en libras multiplicado por el número de cañones en la andanada. Y esto difiere ligeramente del número de cañones en dos aspectos principales. Primero, por supuesto, no todos los cañones en un barco pueden disparar en una andanada. Por ejemplo, si ves el HMS Dreadnought, tiene 10 cañones. Así que en la tabla que muestra el número de cañones son 10. Pero en esta tabla que muestra el peso de la andanada, solo puedes contar 8 de esos cañones en la andanada, y lo mismo para los alemanes. Hay 12 cañones en cada clase Nassau y en cada clase Helgeland, pero solo 8 cañones pueden contribuir a una andanada determinada. Así que eso cambia un poco las cifras, y luego, por supuesto, mientras más grande es el cañón, generalmente más pesado es el proyectil. Así que aquí están los británicos, como puedes notar por la leyenda ahí al lado, porque el cañón de 14 pulgadas aparece junto al de 15. Y esto en realidad es muy interesante porque recuerda que vimos en los gráficos anteriores que los británicos apenas superaron la cantidad de cañones de 12 pulgadas en la flota con los de 13.5 pulgadas. Y en cuanto a los cañones que los británicos realmente tenían la intención de incorporar a su flota, el de 15 pulgadas se mantiene muy por detrás tanto del de 12 pulgadas como del de 13.5 pulgadas durante toda la guerra. Pero mientras tenemos aquí el peso total de la andanada en morado, puedes ver que obviamente al principio la línea total y la línea de 12 pulgadas en rojo son exactamente iguales. Pero luego, cuando la andanada de 12 pulgadas se estabiliza porque dejan de introducir cañones de 12 pulgadas excepto por ese pequeño aumento con Agincourt y luego la caída con la pérdida del Vanguard, puedes ver eso. Aunque eventualmente hay apenas un poco más de cañones de 13.5 pulgadas que de 12 pulgadas el peso de la andanada de esos cañones de 13.5 pulgadas, porque cada andanada en cada barco británico de 13.5 pulgadas es de 10 cañones, mientras que en algunos barcos británicos de 12 pulgadas son 8 cañones, de hecho, la mayoría de ellos. Y algunos de los de 12 pulgadas tienen andanadas de 10 cañones, además del peso adicional de esos proyectiles. Y sí, tomé en cuenta las diferencias de peso entre la munición más ligera y la más pesada para los de 13.5 pulgadas, pero puedes ver que para cuando todos los cañones de 12 y 13.5 pulgadas están en servicio, el total de la andanada de 13.5 pulgadas es casi el doble que el de la andanada de 12 pulgadas. Y luego entran los cañones de 15 pulgadas y a pesar de ser numéricamente los menos de los tres, obviamente los de 14 pulgadas son una excepción, puedes ver eso muy rápidamente. Una vez que las Queen Elizabeth están en servicio, ellas por sí solas tienen más poder de fuego de andanada que toda la línea de batalla británica de 12 pulgadas, a pesar de ser solo 5 barcos. Y una vez que la clase Revenge entra en servicio, esos barcos tienen casi tanto peso de andanada como todos los barcos de 13.5 pulgadas y considerablemente más que todos los barcos de 12 pulgadas. Y ves que ocurre algo ligeramente similar con los alemanes. Una vez más, la línea morada es el total. Rojo es el primer calibre, el de 11 pulgadas en este caso. El amarillo anaranjado es de 12 pulgadas y en este caso el azul es de 15 pulgadas. Así que, una vez más, la línea roja y la línea morada son iguales por un momento. Ahora, obviamente porque el cañón de 11 pulgadas solo está en una clase de acorazado en la flota de alta mar, no es sorprendente que la andanada de 12 pulgadas rápidamente la supere y siga subiendo y subiendo hasta que todos los barcos de 12 pulgadas estén en servicio. Pero luego pensé que esto era bastante divertido, considerando que hay 4 clases Nassau, cada uno con 12 cañones, aunque solo una andanada de 8 cañones. Los dos Bardens o Bayerns, dependiendo de cómo quieras clasificarlos, que se ponen en servicio, solo esos dos barcos, nuevamente con andanadas de 8 cañones cada uno, tienen un peso de andanada algo mayor que los 4 clase Nassau juntos.
como puedes ver ahí justo en la parte inferior derecha de la gráfica. Y para los estadounidenses, bueno, solo tienes la línea de 12 pulgadas que al principio coincide con el total. Como dije, entonces se nivela como una línea roja y luego la línea de 14 pulgadas que, como puedes ver, sube bastante rápido. De hecho, superando a las andanadas de 12 pulgadas más o menos a la mitad de la guerra, alrededor de 1916 o así. Y eso nos lleva al gráfico final de este pequeño video explicativo, que es el peso de la andanada de las tres diferentes armadas. Así que tienes a los británicos en rojo, a los alemanes en negro y a los estadounidenses en azul. Ahora, este es un caso bastante interesante, porque ya hemos establecido que los alemanes tenían más barcos en servicio que los estadounidenses en su mayoría, y que generalmente estaban construyendo más barcos. Hasta que, obviamente, el inicio de la Primera Guerra Mundial puso un freno a eso. Sin embargo, cuando observas el peso total de la andanada, porque los alemanes comienzan con cañones de 11 pulgadas que tienen un proyectil relativamente ligero, y luego su primera generación de barcos con cañones de 12 pulgadas termina con el mismo diseño hexagonal. Así que solo tienen andanadas de 8 cañones en sus dos primeras clases. Y luego, el resto de sus barcos de 12 pulgadas solo tienen andanadas de 10 cañones, mientras que, por supuesto, los estadounidenses con sus barcos de 12 pulgadas empiezan con 8 cañones, luego suben a 10 cañones, después a 12 cañones y luego vuelven a bajar a 10 cañones con los proyectiles de 14 pulgadas que son mucho más pesados. Resulta que quien tiene la andanada total más pesada entre la numéricamente superior flota de alta mar y la Marina de los Estados Unidos en realidad va cambiando bastante, como puedes ver. Durante 1910, 11 y 12, aparte de un inicio muy temprano, cuando los alemanes tienen un Asgari en servicio y bueno, los estadounidenses no. Los estadounidenses en realidad tienen un peso de andanada ligeramente superior al de los alemanes. Hasta finales de 1912, es un poco incierto a mediados de 1912, pero luego, en 1913, los alemanes los superan. Y esto representa esencialmente el hecho de que los alemanes están incorporando muchos más barcos en este punto, además de que ya han pasado al cañón de 12 pulgadas. Pero luego puedes ver que, a pesar de que los alemanes están poniendo en servicio considerablemente más cascos hasta casi finales de 1914, así que este es el momento en que los Kaisers y los Königs están entrando. El hecho de que los estadounidenses solo estén introduciendo la mitad de barcos, pero con 2 cañones más en la andanada y armas de 14 pulgadas en lugar de 12, significa que los estadounidenses se están manteniendo en general al nivel. Y tan pronto como los alemanes empiezan a desacelerar, los estadounidenses simplemente continúan introduciendo esos cañones de 14 pulgadas. Para la época de la batalla de Jutlandia, los estadounidenses ya han superado ligeramente a los alemanes, incluso con la llegada de los Bismarck. ¿Y al final de la guerra? La flota estadounidense, de nuevo, a pesar de ser numéricamente algo inferior, tiene un peso de andanada notablemente superior en comparación con los alemanes, por casi un 20% más o menos, simplemente por la gran cantidad de cañones de 14 pulgadas. Por supuesto, la Royal Navy está ahí sentada, con el doble de poder de fuego de andanada que la Marina de Estados Unidos y la Marina alemana juntas, preguntándose si esto es algún tipo de broma que es demasiado explosiva para que la entiendan. Pero aún así es una gráfica interesante, especialmente alrededor de 1913-1914, donde, como dije, no solo se ve el efecto de que los barcos estadounidenses con cañones de 14 pulgadas empiezan a entrar en servicio, lo que les permite mantenerse al ritmo de los alemanes y luego superarlos, a pesar de que entran en servicio muchos menos buques. Pero el nivel absoluto y ridículo de aumento y la enorme brecha que la Royal Navy abre surge casi completamente a partir de 1913, porque en este punto solo estás viendo, sí, los últimos barcos con cañones de 30.5 pulgadas entrando en servicio, pero luego un flujo constante de barcos armados con cañones de 15 pulgadas, y sí, solo tienen 8 cañones comparado con los 12 cañones estadounidenses en sus estándares posteriores, pero esos cañones de 15 pulgadas disparan proyectiles tremendos, y hay muchos de ellos. Lo que resulta, como dije, en que los británicos alcanzan más de 400.000 libras de peso de andanada. Así que esa es la carrera armamentista de los dreadnoughts de la Primera Guerra Mundial, visualizada en una serie de gráficos que muestran el número de cascos, el peso de andanada y la cantidad de cañones. Y si quieren ver el de los cruceros de batalla, o quieren que amplíe estos gráficos para mostrar las armadas más pequeñas, o tal vez hacer un video aparte solo de las armadas más pequeñas, díganmelo en los comentarios abajo. Hasta luego.